¿Empezamos? ¿Estáis bien? Full. ¿Estáis todos preparados? Vale, pues nada, bienvenidos de nuevo. Mi nombre es Carlos Martínez, voy a ser el moderador de esta mesa que se titula La evolución de Bitcoin. Y bueno, un poco el tema principal de la evolución podríamos hablar un poco más de manera filosófica, pero vamos a tirar sobre todo por lo técnico. Y ahora hablando también con Luna y con Sergi, creo que hay bastante de dónde tirar. Y bueno, para presentar, pues los ponentes son Carliato, Tony del Moral, Luna y Sergi. Y mi primera pregunta, y para introducirlo, sería una pregunta para Sergi, me gustaría que nos expusieras en 3-5 minutos en qué momento está Bitcoin, si quieres, por dónde ha pasado y sobre todo, de todo lo que hay en el ecosistema a nivel técnico, a dónde va. Bueno, yo creo que se ha hablado bastante a nivel filosófico y nivel económico, el por qué y dónde estamos y demás, ¿no? No se ha hablado tanto a nivel técnico. Si iniciamos desde 2008, cuando se hace release 2008-2009, cuando se hace release de Bitcoin y se entiende como una nueva forma de dinero. Definamos dinero, ya lo han definido antes, no hace falta que entremos en ese tema, ¿vale? Pero una nueva forma de dinero. Ahí tendríamos como dos vertientes muy importantes, ¿no? La primera como forma de pago, la segunda como store of value, bla, 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 ¿vale? Han sido como las dos vertientes más importantes a nivel tecnológico para las que se ha desarrollado Bitcoin desde 2009, ¿no? Inicialmente teníamos un sistema con una expresividad relativamente alta. Estamos hablando de cuando no existía absolutamente nada más que Bitcoin, que acabó reduciéndose considerablemente por temas de seguridad y se le acaba dando una perspectiva como muy concreta de decir, Bitcoin lo queremos utilizar única y exclusivamente, y me lo pongo un poquito entre comillas, para realizar pagos entre personas, ya sean de cantidades más elevadas o menos elevadas, pero lo que queremos es poder transaccionar de forma privada, de forma descentralizada, ¿sí? Esto funcionaba muy bien al principio, ¿no? Cuando las fees eran muy bajas, cuando se conocía relativamente poco, cuando había poco tráfico, cuando al final no había un gran volumen de transacciones en la red, ¿no? Y como hemos podido ir viendo, fue cambiando bastante con la adopción de Bitcoin, aunque fuera entre nosotros, ¿no? Es decir, esto se conoce mucho más, hay muchísimas más transacciones dentro de la red, las fees suben, tenemos que darle soluciones a esta idea inicial que teníamos, que es muy bonita, pero que no escala bien si la queremos estar utilizando millones de personas a la vez, ¿no? Aquí se vieron diferentes cosas. Inicialmente se intentó minimizar mucho el tema on-chain, ¿no? Todo empezó con transacciones del estilo pagar a direcciones o pagar a... Bueno, pagar, sí. Inicialmente había una idea de pagar a IPs que no se utilizó mucho, luego había pagar a direcciones, había pagar a claves. Las claves se redujeron de tal forma que cuando pagas a una dirección el overhead que tenías de pagar esa dirección fuese más bajo. Luego se introdujeron temas como pay to script hash para poder dar un poquito más de expresividad, reduciendo también el nivel de fees para la persona que pagaba y demás. Pero se llegó a un punto en el que se vio que a nivel de on-chain tenemos un problema grande, porque por más que pudiésemos reducir la cantidad de información, que ya se han visto dónde ha llegado, ¿no? Y se empezó a apostar un poco más por temas de cómo conseguir hacer todas estas transacciones sin necesidad de hacer un hit a la blockchain, ¿no? De aquí viene toda la idea de Lightning Network, de tener una capa por encima de Bitcoin, que Bitcoin sea simplemente una settlement layer y que tengamos una capa de transacción a nivel más privado y a nivel más peer-to-peer en este caso, en el que poder realizar todas estas transacciones que seguramente sean de un volumen mucho más bajo a nivel de dinero y que tengamos que hacer de forma mucho más recurrentes, ¿no? Aquí es donde también se parte mucho la idea de store of value, tema on-chain, con pagos y moneda y dinero, tema off-chain, ¿no? Nos plantamos en 2015, Paper es 2015. 2015 paper de Lightning. Y a partir de ahí, digamos que Lightning le da también un nivel de expresividad mucho más grande a Bitcoin. Porque Bitcoin, como decíamos, ¿no? Inicialmente tiene un sistema de scripting que es relativamente expresivo, se reduce por un tema de seguridad, ¿no? Pero Lightning te permite generar
cosas que Bitcoin no te permitía. Precisamente por todo el tema de las fees que hablábamos, ¿no? Cuando algo es relativamente barato de hacer, puedes empezar a montar protocolos por encima que te son rápidos, te son baratos, puedes hacer cosas que Bitcoin inicialmente, digamos, o no entran mucho, digamos que no te permitía. Se empieza a repensar si la reducción de la expresividad del lenguaje es buena o no es buena, ¿no? Se empiezan a tratar temas como governance, que ya venían desde hace muchos años, pero que se decía, ¿podríamos conseguir darle más expresividad de una forma relativamente contenida para poder conseguir cosas como vaults o como temas de herencia mucho más fáciles de las que tenemos actualmente dentro de Bitcoin sin tener que irnos a un sistema de smart contracts como podría ser Ethereum, que no cumple las mismas propiedades que estamos buscando en Bitcoin, o no, ¿no? Entonces, al final, esto es una vertiente, la vertiente de más expresividad utilizando Lightning. Tenemos Lightning como pagos, intentar hacerlo más extendido, de tal forma que no haya necesidad de crear tantos canales y que se pueda utilizar, al final, teniendo tus 2 o 3 canales, poder llegar a toda la red. Tenemos temas que se construyen por encima de Lightning, como puede ser Taro, por ejemplo, que se presentó hace relativamente de poco, para dar incluso más funcionalidad, más expresividad. ¿Y qué más? Tendríamos temas de sidechains, por ejemplo, que ahí yo creo que aquí Tony nos podría hablar un poquito de qué va el tema, pero nos plantamos, venimos de un punto de algo que era una solución muy buena para 4, a llegar a decir, ya no somos 4, esto que realmente queremos que escale a nivel mundial, ¿qué hacemos para que lo podamos utilizar todos, ¿no? Vale, muy interesante. Antes de nada, que vengo de un viaje de Asia, yo creo que todavía estoy en la mempool, me he olvidado de Javier Bastardo, que está online. Javier, ¿nos escuchas? Y gracias por la invitación. Muy bien. Perfecto. Pues un poco siguiendo con lo que ha comentado Sergi, si te parece, Tony, si quieres comentar sobre las sidechains. Vale, bueno, buenas tardes a todos. Antes de hablar de sidechain, yo lo que haría sería explicar un concepto que a mí me parece fundamental, que parece a priori que es obvio, pero que cuando te encuentras hablando con la gente te da la sensación de como que queda en un segundo plano, cuando a mí me parece que es algo súper importante, ¿no? Y es el concepto de diferenciar un poco Bitcoin la moneda de Bitcoin el protocolo, ¿no? O el sistema de pagos, ¿no? O sea, Bitcoin al final, como moneda, es una commodity, yo lo entiendo como una commodity que permite que este sistema de pagos funcione, ¿no? Entonces, bajo esta premisa, vamos a utilizar la infraestructura de Bitcoin como tecnología para poder construir cosas encima, ¿no? Como hemos hablado antes de la red Lightning, que es la segunda capa. El protocolo Taro, por ejemplo, que es una implementación de algo que ya viene de hace mucho tiempo. No sé de lo que estáis aquí, los que conocéis o habéis escuchado alguna vez o incluso habéis utilizado el protocolo Colored Coins, que se inició en 2013. No sé, que levante la mano quien lo conoce. Fíjate, un montón de gente, si es que aquí hay gente experta. Pues ese concepto que yo conocí en 2014, a mí me hizo explotar la cabeza, ¿no? Porque cuando yo conocí Bitcoin pensé, bueno, pues una moneda digital tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En un mundo digital, pues está muy interesante. Pero cuando me di cuenta de que por encima de eso estaba el sistema de pagos que va a permitir mejorar la eficiencia, no solo de las transacciones en Bitcoin, sino las transacciones de los propios bancos centrales. Yo cuando digo esto, la gente me dice, tú estás chalado, ¿no? Yo creo que los propios bancos centrales y nosotros mismos vamos a utilizar la red de Bitcoin para hacer transacciones de Bitcoin, pero también de monedas de bancos centrales, permitiendo que la liquidación de las transacciones no sean de 2 o 3 días, sino que sean liquidaciones instantáneas, ¿no? Entonces, el sistema yo creo que va a tender a la máxima eficiencia y lo que se está construyendo hoy, y esto es lo más importante que creo que hay que entender, es este sistema de pagos que, por supuesto, necesita de una moneda, de un incentivo monetario que alinee, ¿no?, los incentivos de manera que se pueda seguir funcionando de forma descentralizada, ¿no? A partir de aquí, pues soluciones de escalabilidad, como es la segunda capa de Lightning, que me parece brutal, pero otras alternativas pues, podrían ser, como salieron en 2017-2018, las cadenas laterales, ¿no? Que son cadenas paralelas a la propia de Bitcoin, que en alguna forma están unidas a la cadena principal y te permiten hacer o tener o dar otras funcionalidades que Bitcoin, la primera capa, no tiene, ¿no? Sobre todo
con la ventaja de que no tienes que influenciar la cadena principal, es decir, si algo pasa malo en la cadena secundaria, no se ve afectada la cadena principal, y a partir de ahí puedes implementar diferentes soluciones, ¿no? Como tokenización, que me parece súper interesante, finanzas descentralizadas, etcétera. ¿Cuál ha sido la evolución de todo esto? Y también hablo desde la propia experiencia, porque en 2018 decidí crear una plataforma de NFTs y como soy un Bitcoin maximalista dije voy a hacerlo sobre Bitcoin, no quiero hacerlo en Ethereum ni en otra cadena de bloques y me salió como el culo, ¿sabes? O sea que la realidad es que nunca ha habido adopción en RSK, luego salió Liquid también y creo que también están ahí peleando por ganar un poco de cuota de mercado, pero no lo han conseguido. Y no sé la evolución que va a tener ese tipo de soluciones. Lo que sí veo, y ahora mismo estoy apostando en ello, de hecho, Day of Genesis es el prototipo que estamos creando, que es un juego de cartas digital que va a funcionar con Lightning, pues creemos y estoy apostando muchísimo porque la siguiente gran cosa va a ser Lightning, tanto de pagos con Bitcoin como monedas alternativas que se puedan construir con Taro o con otra solución, ¿no? Carleto, ¿cuál es tu opinión general sobre el momento actual de Bitcoin en las segundas capas? ¿De segunda capa? Sí, sobre... Pues se ha desarrollado mucho. O sea, desde que empezó hace 4 años hemos visto el desarrollo, los hemos visto desde el principio. Es fascinante ver cómo en 4 años ha cambiado tanto, porque cuando empezó era una cosa que era solo una idea, ¿no? Y de repente pues empiezan a salir cosas, de repente se encuentran problemas. Por ejemplo, prometía muchas cosas de privacidad que luego casi se tuvo que implementar y empezar a usar para que nos diésemos cuenta de que no era tan fantástico, ¿no? Y luego de usabilidad, había muchos problemas, pero es increíble cómo el ecosistema en 4 años ha creado tantas soluciones que hoy en día tenemos Lightning Network que al menos, no digo que pueda escalar para que sea usable para todos para todo el planeta. ¿Hasta dónde crees que puede ser escalable? No lo sé. Pero creo que tendría que hacer los cálculos, creo que no los he hecho, pero no creo que permita acceder ahora mismo a todo el planeta de manera no custodia, ¿vale? Eso lo podemos decir bastante a ciencia cierta, sin hacer los cálculos, sin hacer a priori los cálculos, no llegamos a ir manteniendo la custodia de los... Creo que eran 50 años abriendo canales si todas las personas del planeta tuvieran que tener un canal de Lightning. Exacto. Bueno. Solo abriendo canales. Sí. Pero yo soy muy optimista porque lo he visto, ¿no? O sea, la comunidad es brillante y los humanos cuando tenemos que solucionar problemas nos sorprendemos a nosotros mismos, ¿no? Y hay muchas propuestas, ¿no? Como las Channel Factories o UTXO Pools y cosas así, que aún añaden como si fuese otra capa dentro de la segunda capa que hace que sea más escalable, ¿no? Si la cosa es la escalabilidad. Pero bueno, lo que quería decir es que en estos 4 años es fascinante porque de verdad se ha visto que se ha creado un ecosistema no solo de pequeños proyectos y de gente que está investigando y haciendo cosas, sino empresas que se están desarrollando y están solucionando problemas que ya son de Lightning, ¿no? Y como vemos como la velocidad de desarrollo en esta segunda capa es muchísimo más rápida que en la cadena de bloques, aunque eso es algo deseable, ¿no? Pero, por otro lado, estamos todavía en pañales, ¿vale? Porque la mayoría de productos estos que he dicho que se han desarrollado mucho, que en 4 años son fantásticos, ¿vale? Ten en cuenta que es muy complejo porque es una red, ¿no? Es una red y hay diferentes integrantes y todos ellos tienen que funcionar entre ellos. Estos protocolos, por ejemplo, cuando vamos a la base chain, a la cadena de bloques de Bitcoin, prácticamente el 98% de los nodos están corriendo el mismo software, ¿vale? Hay muy pocos fallos de malentendimiento. Aquí no, aquí desde el inicio se han creado como mínimo tres bases, 3 nodos fundamentales, ¿no? Que es, la mayoría de la gente los conoce, y existen a veces problemas de interoperabilidad entre ellos y luego entre los monederos que también implementan otras cosas para comunicarse con los nodos, con los servicios y con otros monederos y también eso está muy en pañales. Por lo tanto, sí, se ha desarrollado mucho, pero
acabamos de empezar. Javier, ¿cómo ves tú Lightning? ¿Lo ves como esa solución a Bitcoin como medio de pago o ves que tiene algún otro tipo de propiedades que iremos descubriendo y desarrollando? O sea, Lightning en sí mismo como medio de pago, pues probablemente es la mejor forma, al menos hasta ahora, la que hemos descubierto que es la mejor forma de usar Bitcoin, pero lo que yo veo es que mientras la cadena base, el base layer de Bitcoin siga siendo tan económico, pues realmente no tiene un sentido económico que Lightning sea la red dominante de pago. Es decir, si tú puedes tener todos los beneficios de la capa base utilizándolo todavía con bajas comisiones, una de las cosas que sucede ahora mismo, a pesar de que Lightning se está desarrollando y tiene varios años ya en desarrollo, es que la cadena base es competitiva en cuanto a comisiones, no así en 2017, cuando en ese último pico, antes de la última corrida alcista que hubo a $20,000, la red prácticamente colapsó. Y Lightning hacía mucho más sentido en ese momento porque dices, bueno, como ya se encarecieron las comisiones, está mucho más competitivo el mercado de los fees y del espacio en el bloque, entonces hace mucho más sentido tener algo en donde puedas transactar, enviar Bitcoin de manera prácticamente gratuita. Pero mientras ese mercado de comisiones siga siendo tan económico, pues yo no veo el incentivo real para utilizar Lightning. De repente la experiencia de El Salvador es distinta porque ya Lightning era algo cuando ellos deciden adoptar Bitcoin y hace absolutamente sentido que por defecto utilicen Lightning. Pero en la realidad, cuando van a la operativa Bitcoin Fiat, que es muchas veces lo que los propios salvadoreños buscan o lo que uno como turista muchas veces busca, no utilizas Lightning, no hay cajeros de Bitcoin que utilicen Lightning, ni siquiera los cajeros Chivo que no es que es Bitcoin y tal, pero se supone que es una implementación de Lightning. Entonces, como ni siquiera en el contexto más favorable posible, Lightning tiene como el caso de uso ya hecho porque todavía enviar Bitcoin en la cadena base sigue siendo muy económico. A futuro, y esto entonces también coincide con si va a haber más adopción, si va a haber más crecimiento de usuarios, si Bitcoin realmente va a volverse una red dominante en cuanto al intercambio de valor, algo que, bueno, yo también considero que va a suceder, pero no sé en cuánto tiempo. Pero esa evolución entonces llevará de la mano que la demanda natural del Lightning crezca. Hoy mismo uno dice, hay una cantidad suficiente de Bitcoin disponible para rutearse a través de Lightning, pero eso no cubriría una demanda global. Esa capacidad va a tener que crecer, va a tener que cambiar esa realidad de las comisiones de la capa base, porque si puedes beneficiarte de no tener ningún tipo de custodia o no depender de ningún tipo de mapa de canales, como en el caso de Lightning, pues realmente tú puedes seguir utilizando Bitcoin como si nada. Igual Lightning, como dije al principio, me parece que es el camino idóneo por esta idea de lo instantáneo y lo barato de las transacciones, pero tiene que seguir madurando. Me parece una ventaja competitiva, y con esto cierro, que tenga la fortuna de poder crecer a la sombra del éxito de la capa base. O sea, que Lightning, así como mencionaron antes, las sidechains y en general las segundas capas o las soluciones fuera de la cadena principal, tienen esa ventaja de que no comprometen el futuro de la capa base. Pero en el caso de Lightning no solamente tiene esa ventaja competitiva, sino que al no existir una demanda tan alta, al menos en el mercado hoy por hoy, puede seguir desarrollándose y seguir probándose, de manera que no es que en el momento en que se necesite hay que crear las soluciones, sino que van a estar ya creadas. Estoy de acuerdo y creo que Lightning, más allá de todo a nivel técnico, ha ayudado a la adopción y está ayudando a la adopción y a esta parte que hace un poco que mucha gente ve a Bitcoin como algo distante. No sé qué opinas tú, Luna, y mi pregunta para ti es, ¿cuáles son los problemas de Lightning? Yo,
De hecho, quería contestar a Javier que no estoy muy de acuerdo con él, porque on-chain, o sea, lo que está comentando él, podríamos estar de acuerdo si estuviéramos únicamente centrándonos en la transacción de, o sea, en mover sats de un sitio al otro. Y también yo entraría en decir en qué situaciones on-chain tiene sentido y en cuáles no. Porque si estamos pagando en un negocio en El Salvador, a menos que la persona que me está cobrando no tenga conocimiento, hacerle un pago con on-chain es peligroso para el que recibe ese pago. Entonces, una de las diferencias, o sea, yo creo que el Lightning aporta una cosa a Bitcoin que no tenía, que es el settlement instantáneo, ¿no? La finalidad del pago es instantánea. Entonces, eso ya solo por el lado de los pagos hace que muchas veces tenga sentido que se utilice Lightning por encima de on-chain, aunque la cadena de bloques, o sea, la mempool esté vacía y no te cueste prácticamente nada mover valor en la capa base. Pero ya no solo eso, quiero hacer un apunte, es que Lightning realmente, escribí la semana pasada que me fascina porque cada hora que le dedico a estudiar cosas de estos proyectos que hablaba Carliato, que cada vez salen más, o sea, lo bonito es que estamos viendo empresas que no tocan on-chain, que incluso ves a desarrolladores que han hecho una monstruosidad, un proyectón encima de Lightning y que no conocen tampoco cómo acaba de funcionar muy bien on-chain, que esto no digo que sea bueno, pero sí que lo estamos viendo, ¿no? Y eso, o sea, cuando tú empiezas a dedicarle un poco de horas a ver cómo está el ecosistema de Lightning, es que te electrifica, porque, o sea, una cosa tan tonta como que tú puedes meter en los pagos de Lightning mensajes, o sea, aquí vendiendo un mensaje, ¿sabes? Para eso utiliza Signal o lo que sea. No, pero es que es alucinante. Yo como creador de contenido lo estoy viendo constantemente, día a día. Me están enviando mensajes, aunque sea con un Satoshi, porque no me tienen que enviar $1. Me pueden enviar un Satoshi, que no sé ni en dólares cuánto sería, pero sería 0,0000, o sea, menos de un céntimo seguro, pues que en un Satoshi me pueden decir, hey, este momento del pod me ha encantado. Y es que yo luego veo en qué momento del pod que han escuchado, en qué momento me lo han enviado. Y puedo tener un feedback y además, o sea, es que Lightning, ese que no cuesta nada prácticamente enviar pequeñas cantidades, ¿no? Crea una facilidad de interacción entre todo tipo de actores, pero sobre todo entre pares, entre particulares, peer-to-peer. Gente que además solo tiene, la única información que tiene, o la única manera de comunicarse puede ser que solo tenga tu dirección de Lightning, entonces la manera que tiene de enviar tu mensaje. Por ejemplo, o sea, es una de las cosas que el otro día pedía, un sistema de comunicación tipo, pues eso, de mensajería Signal, que pudiera existir, una idea de mensajes que yo añado, en lugar de por número de teléfono, añado a alguien por Lightning Address. Y entonces es un sistema de mensajería que te tendrías que recargar con sats para poder enviar mensajes, pero apoyado únicamente en Lightning Addresses como método de intercambio. Entonces, hay interacciones que yo sí, sé que estoy muy activo y sé que estoy como explorando los edge cases de Bitcoin, pero a mí me empieza, o sea, se me queda muy corto on-chain cuando nos ponemos a hablar de este tipo de interacciones. Y eso por no sacar sobre la mesa podcasting 2.0 y toda la economía que se está creando alrededor del valor por valor, ¿vale? Y contestando a tu pregunta, Cuando acabes de responder eso, habla sobre el podcasting 2.0. Vale. Bueno, pues lo saco ahora y luego te hablo de esto. El podcasting 2.0 es al final, es bastante filosófico, pero es una forma de que todos los podcasters, pues la gente que nos escucha nos puede estar retransmitiendo sats por cada minuto que nos escucha, ¿no? Y cada uno decide 0 sats, ¿de acuerdo? Un sat. Muy bien, pues mira, en 2 horas son 120 sats, ¿no? O no, mira, es que me aportas tanto valor que eso te pongo 50 sats por minuto, que es como yo, por ejemplo, actualmente tengo todos los pods que escucho, yo tengo 50 sats por minuto, porque considero que el tiempo que tengo, pues si lo dedico a algún pod, pues se lo quiero agradecer porque considero que me aporta ese valor, ¿no? Por eso lo estoy escogiendo. Y eso, al final, 50 sats te acaba dando $0,5 por hora. O sea, que al final son ridiculeces, ¿no? Pero esto yo considero que para un creador de contenido le puede ser el mundo. Porque un creador de contenido que tenga 1000 usuarios que le escuchan cada podcast, si cada persona le enviase, pues eso, $0,5, hostia, son 500 euros. Y esa persona, si poco a poco va ganando más, a lo mejor deja su trabajo y se pone a crear mejor contenido de lo que tal. No es coña.
Se han dado casos ya, ¿eh? Este ha sido mi camino, pero yo me he tenido que apoyar en estructuras antiguas, en estructuras de sponsors, ¿no? Pero por eso estoy un poco, yo mismo, como predicando con el ejemplo, de practicarlo, me he apartado a este principio de mes $40 solo para mis gastos de creadores de contenido, porque considero que igual que me voy al cine y tengo que pagar una entrada por un contenido que alguien ha creado, pues creo que esto lo puedo aplicar a todo. Y no tienen que ser 40, puede ser hasta 5 euros cada mes que se aparten de sats que se compran para dedicar a esto. Y creo, o sea, volviendo y no alejándome mucho del tema, o sea, todo esto que os acabo de explicar es posible gracias a Lightning. Y por eso yo considero que es como mucho más interesante y al final no estamos hablando, no tenemos ni un token, no tenemos nada, estamos hablando de Bitcoin, esto es Bitcoin y para mí Lightning no es incluso a veces una capa 2, Lightning es capa 1 simplemente con una capa de comunicación, de actualización de las transacciones que es distinta a la capa base, ¿vale? Entonces, en este sistema de comunicación, ya verás que bien lo enlazo con la pregunta que realmente me has hecho, en este sistema de comunicación que estamos creando paralelamente, pues hay problemas. Y a veces, por cómo es su arquitectura, no se puede enviar esos satoshis de un punto a otro. Y yo creo que ahora mismo estos problemas tienen que ver pues, con los balances de los canales. Son problemas intrínsecos a la arquitectura de Lightning que pueden, no me voy a esconder, quizá Lightning tiende a una centralización, pero que para mí no es una centralización que se pueda relacionar al nivel de la centralización que hablamos cuando hablamos de exchange centralizados y demás, sino porque puede ser que tienda a la centralización porque acabemos necesitando unos nodos como más grandes que, digamos, puedan facilitar todas esas interacciones, ¿vale? Ahora Sergi me pegará una colleja. Pero, o sea, yo creo que el mayor problema de Lightning ahora mismo es esos problemas de enrutamiento de cuando quieres hacer un pago y dices enviar, ves que te desaparecen los sats, pero no te acaba de salir el icono verde, te esperas y de golpe te devuelven los sats, fallo en el pago, ¿no? Y sí que es verdad que puedes acabar por momentos que quieras lanzar el teléfono por la ventana y decir Lightning no funciona. Creo que estamos en pañales, aún así esto es un oasis, o sea, es genial cómo funciona ahora, a cómo funcionaba hace 3 años. Entonces hemos mejorado muchísimo, vamos a mejorar muchísimo más. Entonces yo soy optimista, pero creo que el mayor problema que tenemos ahora sobre la mesa con Lightning es el de encontrar rutas y los balances y demás. Yo quería añadir un poco sobre lo que decías tú y realmente basándome también un poco en el hecho de, un poquito también con la charla de antes y el recibir pagos y demás, ¿no? A mí me parece que Lightning, una de las cosas que ha facilitado muchísimo es la interacción entre personas. Más allá de los pagos voy a comprar esto, esta persona tiene un BTC Pay Server, yo le pago y ya está. Eso implica un deployment de software y de hardware para esta persona es muy específico, ¿no? Un nodo Lightning o una billetera de Lightning es muy sencilla. O sea, tú puedes tener una billetera Lightning en tu móvil y recibir Bitcoin directamente allí sin tener que preocuparte de ahora quiero recibir un pago, tengo que generar una dirección nueva, por lo que comentaban antes, ¿no? De no reutilizar direcciones. O tengo un BTC Pay Server, tengo que generar un invoice nuevo para que me paguen este BTC Pay Server. Si yo lo que quiero al final es pagarte a ti, ya seas un comercio o ya seas una persona, que es donde normalmente luce más, es tan sencillo como generar un invoice, te pago, está, ¿vale? Al nivel de la centralización de la que hablabas tú, se crea una centralización de routing. El problema es que del enrutamiento de Lightning, cuanto más centralizada es la red de routing, más fácil es llegar a cualquier punto. Porque si todo el mundo está conectado a unos puntos concretos y hay mucha liquidez fluyendo en esos puntos concretos, es muy fácil que encontremos un canal que nos permita pagar entre unos y otros, ¿vale? Es cierto que gran parte del motivo por el cual Lightning funciona mejor ahora de lo que funcionaba antes es porque hay más centralización de routing. Hay más liquidez en los canales y la gente está conectada, en general, a puntos muy concretos, ¿no? Pero eso también hace que te permita hacer pagos de forma peer-to-peer. O sea, es como un poco, rompo un poco el concepto, ¿no? Pero es como que la centralización te está permitiendo hacer pagos de persona a persona, ¿no? Y es básicamente porque como funciona el algoritmo de enrutado hoy en día.
Podríamos cambiar el algoritmo de routing de Lightning y este tipo de problemas podrían llegar a cambiar por otros que se nos introducirían en función del tipo de algoritmo de enrutado que utilizáramos, ¿no? Entonces, al final, yo creo que una cosa muy buena que hace Lightning, aparte del hecho de que te puedan fallar los pagos y que puedes decir, hostia, esto no funciona tan bien como debería, o puedes tener un poquito de problemas de user experience por me ha fallado el pago y tal cual, es una herramienta muy buena para hacer onboarding de nuevos usuarios a la red de Bitcoin, de permitirles empezar a pagar desde el minuto cero. Y tenemos soluciones muy buenas, wallets muy pensadas para que sea muy fácil que una persona que no tiene absolutamente ningún tipo de idea de cómo funciona Bitcoin pueda recibir Bitcoin en un momento y empezar a pagar. Y para mí eso es un gran win para Bitcoin. ¿Cuánto de seguro es y qué diferencia tiene tener Bitcoin on-chain y en Lightning? Es decir, ¿qué porcentaje de tus Bitcoin tendrías en Lightning? Sí, por ejemplo. O sea, yo entiendo Lightning como, o sea, tenemos como hot wallets, ¿no? O sea, carteras calientes, que lo que significa es que las claves privadas están en algún dispositivo conectado a Internet y, por lo tanto, antes lo hablábamos, ¿no? O sea, todo es hackeable y todo puede tener vulnerabilidades, así que siempre has de ser consciente que lo que tienes en Lightning, alguien te lo puede tocar, ¿vale? Ya no solo eso, sino que estamos hablando de transacciones que no están confirmadas en la cadena de bloques. Entonces, también hay el riesgo que tu contraparte en un canal te quiera hacer pues la cama, básicamente, y robarte los fondos que puedas tener en ese canal, ¿vale? Explicar el por qué, bueno, es por, digamos, irse como a un estado anterior y, bueno, así rápidamente es que tú, si tienes un canal abierto con Sergi podría, en algún punto de nuestras interacciones económicas, intentarse llevar más sats de ese canal de los que le tocarían. Entonces, bueno, no es la pregunta, pero o sea, yo lo que pondría, por todas estas cosas que acabo de decir, lo contemplaría como, si no te vas a poner a ser operador de nodos y demás, yo lo consideraría como pues, el dinero que llevarías en una billetera cuando estás de vacaciones, que puedes llevar siempre un poco más por cosas que tienes que hacer con la familia, pues yo qué sé, no sé, pues lo multiplicas por 2, pues 1.000, 2.000 euros, hostia, pues si eres un usuario casual, pues seguramente sea un techo, un salario mínimo, o un salario el tuyo. Ese sería un poco el techo. Y a partir de ahí tienes que tener una buena política de ir pasando fondos de Lightning a on-chain en frío. O sea, que no, a un dispositivo que no esté conectado a Internet, que las claves privadas nunca hayan conocido Internet, nunca se hayan conectado a Internet. Y entonces, pero bueno, eso cada uno ha de entender los peligros y luego cada uno ha de establecer su protocolo. A lo mejor alguien, conocemos gente, los que estamos aquí, que son operadores de nodos, que tienen 3 bitcoins metidos en liquidez en un operador de nodo e incluso en una Raspberry. Entonces, aquí ya cada uno puede ser lo temerario que quiera o no, porque puede apoyarse en watchtowers como las que diseña Sergi para... Te voy a preguntar, digo, es el momento shilling de Dave Satoshi, me tengo que sacar hacer así. Gracias. Y digamos que cada uno acaba de decidir pues, lo que quiere arriesgar. Antes de pasar a otra herramienta, Tony, Carliato o Javier, si queréis añadir, quizá pueda ser interesante, si conocéis alguna herramienta dentro del ecosistema Lightning que sea interesante y que sobre todo sea sencilla a nivel de user experience. Puedo ir yo con un momento de Sheila y orgánico, ya que sucedió, que sería LNP2P Bot, que nosotros originalmente se nos ocurrió por la propia experiencia de uso y lo que decía Lunático respondiendo cuando yo comenté ahorita lo de las comisiones de Bitcoin, ¿no? Que igual así sea barata, tú tienes que esperar la confirmación de bloque, puede ser que se alargue un poco más el tiempo, o sea que a nivel comercial no funciona y tampoco a nivel P2P. En Venezuela es muy popular el comercio P2P, entonces nosotros tenemos un grupo público de la comunidad de Satoshi en Venezuela y funcionaba intercambio P2P, bolívares a Bitcoin, pero a través de la comunidad del grupo. O sea que eso hace que nosotros seamos como el banco de confianza de que la comunidad hiciera cambios allí dentro del grupo. Como la idea no es esa, si estamos utilizando una tecnología que no requiere de terceros de confianza,
yo le planteé la necesidad y más o menos lo que yo pensaba que hubiese sido útil a Francisco Calderón, que es buen amigo de los que estamos acá participando en este panel, además desarrollador venezolano de Lightning Network, y él llegó a la solución que es hoy por hoy LNP2P Bot, que es un chat en Telegram para poder concretar intercambios P2P Fiat. Originalmente pensado para el mercado venezolano y realmente no ha sido tan exitoso acá, lo que habla de que a pesar de que la idea uno la piense para un lugar, cuando le metes a la solución, a la ecuación le metes Bitcoin, pues probablemente se convierta en una respuesta universal. Entonces, bueno, ese sería un proyecto así que les recomendaría echarle un ojo. Sí, pues yo voy a aprovechar para mencionar Blescomat, porque es mi proyecto. Y no podría decir otro, o sí, pero... Espacio patrocinado por Blescomat. Exacto. Y aprovechar para Javier, que ha dicho que no hay ningún cajero de Lightning en El Salvador. Al menos hay uno en Bitcoin Beach, porque lo puse yo allí, lo llevé. Hay un Blescomat allí, o sea, hay por lo menos un cajero que funciona con Lightning Network en El Salvador. Y eso. ¿Quieres añadir algo, Tony? No, bueno, simplemente eso, que sabemos que la tecnología todavía pues, es incipiente. El tema de Lightning, pues a nivel particular puedes empezar a trastear un poco y a jugar un poco con ello, pero esto se va a acabar profesionalizando, ¿no? Como bien comentábamos antes. De hecho, yo hace ya 4 o 5 años me reuní con un banco español de los más grandes. Fíjate, un futbolista reuniéndose con alguien para decirle que tenía que empezar a montar nodos de Lightning. O sea, tú imagínate, el señor me decía, pero ¿tú qué me estás diciendo? ¿Cómo es el tal? Y yo creo realmente en eso. Creo que se va a profesionalizar, que va a haber hubs donde va a haber nodos con grandes capacidades que van a poder servir para llegar muy rápido a la otra punta, ¿no? Y yo creo que es un poco la línea. Y entonces, a veces, un poco magnificamos, ¿no? No sé, le damos demasiada importancia a toda la parte de descentralización, ¿no? Y se nos llena la boca incluso, ¿no? De descentralización, pero quizá en segundas capas ya deja de tener tanta importancia en algún momento, ¿no? Dado que, a pesar de que hay un enrutamiento, el que hace el envío del Bitcoin es poseedor del mismo y nadie se lo puede quitar. Y ese es el concepto más importante que hay, ¿no? Y además es permissionless, tú puedes hacerlo cuando quieras, con lo cual yo creo que es un poco el camino en el que vamos. Y aunque haya nodos muy grandes y se centralice, y una de las cosas que siempre pienso cuando veo a estos o sea, hay un fenómeno ahora que son bitcoiners anti-lightning, ¿vale? Hay on-chainers y lighters. ¿En tu clasificación dónde están esos? ¿De yo? En la clasificación que se les hace de bitcoiners, ¿dónde están? Bueno, ahí no sé. Yo soy bitcoiner, ¿no? A partir de ahí ya, pues si alguien quiere separar, pues separe. Y ahora, no sé, así, cuando veo esto, no, es que se centraliza, es una máquina de centralizar y todo va a acabar pasando por los mismos hubs y si hay centralización puede haber censura, es verdad. Pero es tan sencillo como si yo quiero pagar a Blescomat y Tony es el hub enorme que todo pasa por él y realmente los pagos son muy buenos, pero él me está censurando los pagos. Digo, vale, hasta luego, Tony. Carleato, te abro un canal y te hago todos los pagos que me dé la real gana y no necesito a Tony. O sea, esa es la belleza de Lightning. Es permissionless en abrir canales y nadie me va a decir con quién puedo interactuar o quién no. Mientras yo le pueda abrir un canal que se puede a otro nodo Lightning, hasta luego, Mari Carmen. Y tú tienes siempre la custodia de los fondos. Claro, es que no es lo mismo hablar de descentralización cuando hablamos de exchange, que tienen custodia, que una centralización relativa, pero que es solo para efectos de transmisión, digamos, la custodia la sigues teniendo tú. Hay que decir que eso puede ser un poco problemático si te encuentras en un caso en el que las fees de cadena son realmente elevadas y abrir un canal adicional no es una opción, ¿no? Pero por eso, ya de buenas a primeras, deberías tener una buena gestión de qué tipo de canales tienes. Aquí habría como una diferenciación muy clara entre un nodo que tiene diferentes canales con diferentes hubs, digamos, e incluso con gente más... O sea, yo voy a tener un canal con Luna, ¿no? Y voy a tener un canal con... ya me saldrá... Con Coinbase, por decir alguna cosa, ¿no? Con alguien relativamente grande que esté ofreciendo un servicio, ¿no? no implementan Lightning. He dicho Coinbase como podría haber dicho cualquier otra cosa. Es indiferente, pero... Kraken. Realmente quería decir... los de las tarjetas, hombre. ¿Tarjetas? Bitrefill, gracias.
podía tener un canal con Bitrefill, ¿no? Y que Bitrefill me estuviese dando un servicio. Entonces, aquí, para mí, la gran diferencia es, si estás utilizando Lightning, que estás haciendo una gestión de Lightning a un nivel mucho más personal, o lo que tienes es un LSP, que es como se viene a conocer, un Lightning Service Provider, que es tu única entrada a Lightning y que al final es quien te puede acabar haciendo que se censuren tus pagos, porque todo va a través de ese canal, ¿no? De ese canal hacia adelante tú puedes llegar a diversificar, pero si todos tus pagos pasan por un solo canal, es lo mismo que si tú tienes un nodo de Bitcoin y todas tus transacciones pasan, o sea, tú estás conectado a únicamente otro nodo y todo tu tráfico pasa hacia ese nodo. Si ese nodo es un cuello de botella para todas tus transacciones, él puede decidir si a partir de ahí sales a la red o no sales a la red, ¿no? Con lo cual, una gestión previa a que esto sea necesario es importante. Pero tú puedes cerrar el canal. Sí, por supuesto, por supuesto. A lo que me quería referir es que no habría que esperarse al momento de decir, tener un único canal es problemático, desde mi punto de vista, porque te puede llegar a pasar el caso y que no puedas abrir un canal porque las fees son muy caras. Entonces, sí, tú puedes cerrar el canal con tu LSP y decir, vale, pues no te uso más, pero ahora me he quedado sin servicio, porque ya no te uso a ti y no tengo una opción, ¿no? Entonces, al final es un poquito diversificación de proveedores. No va a ser solamente uno, no tener un único canal de salida, ¿no? Pero... Bueno, pues yo creo que, además que coincidimos, lo hablamos antes de empezar, creo que puede ser muy interesante el dejar un poquito más tiempo para preguntas en este tema. Así que, si os parece bien. Sí. Bueno. Perdón, por ello, lo del desconocimiento. Antes que eso, gracias por la charla y a Decentralize por toda la organización que me parece tremenda. La pregunta es, ¿por qué en esto de la centralización no tenemos la posibilidad nosotros como usuarios de o pagar más fee y tomar canales más largos o caminos más largos o sí, de encontrar una alternativa que nos permita evitarlo? ¿Puedo? Tienes la opción. O sea, al final, a ver, todo esto puede llegar a ser transparente a ti por el wallet que estás utilizando o el nodo que estás utilizando, ¿no? Pero al final, la ruta que se utiliza para hacer un pago en Lightning la elige el origen del pago. Tú podrías tener diferentes heurísticas o diferentes algoritmos de minimizar fees o evitar según qué tipo de canales, de nodos, porque no quieres pasar por ellos, por cualquiera de los temas que hemos estado hablando, ¿no? Pero al final la ruta la decides tú. Entonces, si tu objetivo es minimizar fees, vas a minimizar seguramente, bueno, no tienes por qué minimizar saltos, buscarás los canales con fees más bajas y seguramente el conjunto de canales más corto desde el punto de inicio al punto de destino, ¿vale? Esto es lo que se utiliza normalmente como algoritmo o como decision making, digamos, para encontrar una ruta desde el inicio hacia el destino. Pero tú podrías coger y buscarte una ruta muchísimo más larga porque te interesa pasar por tal nodo, tal nodo, tal nodo, o porque te interesa evitar tal nodo, tal nodo y tal nodo. Tal canal y tal canal realmente, en concreto. Pero es totalmente dependiente de ti. Solo que las soluciones ahora mismo no te ofrecen eso al usuario normal. Al usuario normal no, obviamente. O sea, tú probablemente lo puedes hacer porque eres un mago de Lightning, pero... a ver, con Command Line lo puedes hacer. Pero el usuario final, obviamente, no está pensado para eso. Está pensado para minimizar las fees, que al final representa qué es lo que al usuario le importa, ¿no? Que el pago sea lo más rápido posible y que se minimicen las comisiones de ese pago. No tiene por qué ser la mejor solución. Es la solución que presenta una mejor experiencia de usuario a nivel actual, ¿no? Pero tú eso lo podrías llegar a configurar en tu wallet si te lo permite. Si podéis decir para quién va dirigida la pregunta, perfecto. Hola, buenas tardes. La verdad, para el que quiera. La pregunta es, si comparas la adopción de Lightning con NFTs o, no sé, metaverso, que de repente llegaron millones de usuarios y creo que ya se han ido, pero el Lightning todavía falta mucha adopción. Y desde el lado de desarrolladores, ¿qué pasa? Es muy complejo, hay alguien trabajando en una capa de abstracción que no te obliga a trabajar directamente con Lightning y puedas programar, o qué está faltando para atraer, sobre todo el lado de desarrolladores y de aplicaciones, porque creo que los usuarios vendrán después.
Yo creo que es una crítica muy interesante o un planteamiento muy interesante, porque sí que es verdad que nosotros estamos creando aquí una tecnología que, vamos, por lo menos desde mi punto de vista, es fantástica y es capaz de enviar un montón de pagos, transacciones y es capaz de hacer muchas cosas, pero es verdad que luego en la realidad vemos que hay otras soluciones que luego acaban siendo la mayoría de ellas estafas. Que han atraído a más gente, que atraen a más gente del público en general, ¿no? Eso es una pregunta que a lo mejor nos tenemos que hacer. Hay muchos desarrolladores, muchos programadores que se sienten más atraídos por ese tipo de cosas que a lo mejor prometen ganar dinero rápido, pero luego no lo dan. Son incentivos, ¿no? Un poco. Quizá, no lo sé, pero es una pregunta que como comunidad, la comunidad de Bitcoin y de Lightning, deberíamos hacernos porque necesitamos más. Yo quisiera agregar a la respuesta solamente que comparar el caso de uso de un NFT, que generalmente es especulativo porque no es en sí misma la obra o lo que sea, sino el valor proyectado a futuro, con una red que su primer objetivo es proveer una red de pago, para mí no tiene mucho sentido. Igual la comparación del TVL en Ethereum y lo que hay en Lightning tampoco tiene sentido. O sea, no estamos hablando de especies similares y en el caso de Lightning no hay ninguna promesa de futuro valor extra y realmente lo que trata de hacer es como reforzar la propuesta de valor de Bitcoin, haciéndolo un método de intercambio mucho más sencillo y eficiente, pero no hay como una promesa posterior para que haya un incentivo económico para que un inversionista diga, oh sí, voy a poner mi Bitcoin en Lightning, ¿sabes? No es lo mismo a que me voy a comprar un mono feo y probablemente si estoy en la burbuja, exploto con él. Bueno, pero hay muchos problemas que solucionar en Lightning y todos esos problemas, si tú creas un negocio que los solucionas, probablemente puedas tener beneficios económicos, ¿no? O sea, sí que existe eso también. Yo quería hacer un pequeño apunte a la parte más tecnológica, ¿no? Que comentabas que a veces es que es muy difícil trabajar con Lightning en comparación con Ethereum o con lo que sea, ¿no? Basándome un poco en el tema de la expresividad que decía antes y tal cual, Ethereum es... a mí siempre me ha gustado verlo como bueno, un playground, ¿no? Donde hay niños jugando con él y hacen cositas y es divertido y es fácil y, ¿sabes? Salen monitos y este tipo de cosas, ¿no? Y tiene mucho ganado porque es fácil de explicar, es fácil de hacer, es fácil de generar cosas. No es seguro, pero es fácil. Lightning con respecto a Bitcoin, yo creo que es infinitamente más fácil, muchísimo más sencillo de empezar a trabajar con Lightning de lo que era programar con Bitcoin. Y esa es una de las razones por las que hemos visto una explosión de empresas y de servicios y de diferentes cosas montadas por encima de Lightning cuando no estaban pasando por encima de Bitcoin, ¿no? Sí que es cierto que mucha parte de lo que podría haber pasado en Bitcoin se fue a otras cadenas, pero trabajar por encima de Bitcoin era muy complejo, porque tenías que estar montándote scripts concretos que se ejecutasen en Bitcoin con una expresividad muy, muy limitada, ¿no? Con Lightning no tenemos esto. Entonces, yo creo que se ha visto en estos últimos años cómo se han creado muchísimas empresas de hacer cosas muy diversas por encima de Lightning. Se están creando herramientas para hacerlo muchísimo más fácil, ¿no? En diferentes lenguajes. O sea, yo puedo hacer un poquito de shilling de Rust y de LDK o de BDK y de lo fácil que es montar de cualquier cosa con estas librerías por encima de Bitcoin o de Lightning. Pero además, una cosa que quería comentar al principio, que se me ha ido totalmente de la cabeza y que va un poquito relacionada, es la cantidad de dinero que realmente se está regalando, para que se desarrollen cosas encima de Lightning. Que es una cosa que antes no existía. O sea, si tú te querías dedicar a hacer programación en Bitcoin hace 5 años, tenías un problema gordo. Bueno, o te contrataba Blockstream o era tu proyecto de fin de semana, ¿vale? Dedicarte a ello a tiempo completo era muy complicado. Hoy en día tenemos una cantidad de, ya sean empresas privadas o ya sean grupos que se dedican a hacer funding de desarrolladores de software libre para que creen herramientas o soluciones por encima de Lightning, o para hacer más fácil Bitcoin, o para hacer más fácil de utilizar Lightning, que yo creo que deberíamos estar muy agradecidos, porque nos permite meternos en el mundillo sin que sea esa cosa que hago en mi tiempo libre. Buenas tardes. Mi pregunta es para Sergi. Dime. Para todo aquel que se inicia en Bitcoin de cero, ¿qué billetera Lightning recomendarías?
Uf, yo esto te lo pasaría a ti, pero yo voy a decir la mía. A ver, es complejo. Yo te diría Moon, y es lo que dice todo el mundo, porque me parece que es muy sencillo. O sea, es tan for dummies. Pero no es Lightning. Ya, bueno, claro, pero no es Lightning, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Es igual, o sea, podríamos tener una discusión perfecta de que no es Lightning, son Marine Swaps, que ya tienes on-chain, que ya no sé qué, si tienes no sé cuántos. Al usuario le da igual. A efectos prácticos, para el usuario es Lightning. Le permite pagar cosas que se pagan en Lightning, ¿no? Cualquiera que implemente Turbo Channels es una buena solución para hacer onboarding de una persona. ¿Por qué? Porque al final lo que te están dando es directamente un canal con 0 confirmaciones, sin que tengas que esperar absolutamente nada. Te están dando liquidez directamente. Te lo están dando todo de buenas a primeras. Es como, envías, lo tienes listo. No tienes que esperar, no tienes que... nada. Cualquiera que tenga Power Channels. Para mí yo creo que estos son Phoenix, Blix, supongo que Moon, y yo me movería en esos 3. Yo no soy el usuario normal, también te lo tengo que decir. Entonces, pruebo muchas cosas, hay algunos que me dan mejor, otros que me dan peor. Me gusta probar diferentes wallets, pero bueno, yo diría eso. Seguramente alguno de ellos te lo puede decir un poco mejor. Bueno, aprovecho que estoy aquí al lado. Pregunta para todos. Estamos hablando de la situación actual de Bitcoin. ¿Cuál es, en vuestra opinión, la falta de adopción actual y por qué la gente no está entrando? Porque nosotros, no nos engañemos, somos unos putos frikis que somos 4 desgraciados. Y entonces, yo diría graciados, afortunados. Pero sí. Entonces, no sé si es por... 4, pero afortunados. Afortunados. Entonces, no sé si es por la dificultad de entrada, es decir, las 12, 24 semillas, si es porque no tienen ganas de estudiar, si es porque no consideran que estamos en un problema enorme y no tienen ni idea de lo que está viniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es eso, no ven la necesidad, ¿no? Falta de necesidad. No ven la necesidad, entonces no... Javier seguramente te podrá decir claro, por qué sí que es necesario, pero en general es falta de necesidad. Y los que entran porque hay un bull run y dicen voy a ganar dinero, pero no entran por la necesidad de que tienen que tener algo no censurable, ¿no? Para Luna, ¿por qué no consideras Lightning capa 2? ¿Y por qué no consideras Moon Lightning? No, en esto, a mí yo hubiera dicho Moon si no... O sea, yo me estaba agarrando a las limitantes de la pregunta, que era ¿qué wallet Lightning recomiendas a alguien que empieza? Entonces yo he descartado Moon, porque Moon no es Lightning. Moon permite hacer pagos Lightning sin que el usuario se dé cuenta. Y Moon es de mis wallets favoritas para todo el que empieza. O sea, simplemente era ajustarme a las limitantes de la pregunta. No considero que sea Lightning porque no es Lightning, porque los fondos que ahí se almacenan son on-chain. Entonces, por lo tanto, digamos que es que técnicamente, como antes hablaba Ricardo, ¿no? De las cosas, las matemáticas las ponen por lo que son. Pues es que Moon no es una wallet Lightning. Lo que pasa es que tiene unas puertas de entrada y salida de Lightning que funcionan alucinantemente bien. Pero es on-chain, ¿no? ¿Y por qué considero que Lightning no es capa 2? Aquí ya entraríamos en las definiciones, en qué es capa 2 y qué no es capa 2. Bueno, es simplemente porque cuando te pones a rascar un poco, te das cuenta de que lo único que hace Lightning es, primero, para que haya una interacción Lightning tenemos una transacción on-chain, multifirma, 2 de 2, finalizada, ¿vale? Entre Sergi y yo, por ejemplo. Entonces, a partir de ese momento, si yo le he abierto un canal de 1 millón de sats, a partir de ese momento, lo único que estamos actualizando es la transacción de cierre. ¿Qué es esa transacción de cierre? ¿Eso es capa 2? Yo lo veo un capa 1. O sea, yo lo veo que es... o sea, la transacción que estamos actualizando es capa 1. Lo único es que la capa de comunicación entre Sergi y yo
aquí es la última. Ya, no te puedo responder. Pero... entonces, la capa de comunicación entre Sergi y yo es distinta porque no me estoy comunicando con él vía mempool, vía mandar una transacción. Ahí es donde... Eso es capa 2. Bueno, ya, pero es para provocar. Y entonces yo lo veo así, sobre todo me gusta mucho y efectivamente es para provocar a todos los haters de Lightning, porque si te pones a rascar, o sea, yo creo que hay muchos haters de Lightning que no se ha puesto a ver cómo funciona Lightning. Incluso hay gente que dice que Lightning es un token, ¿no? Y que es otra cosa, que no es Bitcoin. Entonces, cuando tú te pones a rascar, te das cuenta que es que simplemente estamos reactualizando constantemente, sin emitir a la cadena de bloques, una transacción on-chain. Lo único que la capa de comunicación entre él y yo es una distinta a la capa de comunicación de capa 1. Entonces, como dice Sergi, podríamos decir que porque tenemos otra capa de comunicación, pues esa capa de comunicación es la capa 2. Ok. Pero si bajamos un poquito más, nos damos cuenta de que lo que estamos actualizando son valores de una cosa que irá en capa 1. Y alguien me podrá decir, pero tienes el riesgo de que eso no se confirme, sí, ok. Pero me gusta decirlo para, digamos, pues provocar este tipo de preguntas y visibilizar que Lightning es Bitcoin. Lightning es Bitcoin. Pero piensa, y no me tendrían que dejar hacer esto, pero es igual. Piensa que por esa definición de lo que es capa 2 o lo que es una capa y lo que no lo es, no habrá nunca una capa por encima de Bitcoin. Porque todo será Bitcoin. Si hay settlement, porque tienes que acabar yendo a primera capa para cerrar. Sí, pero un sidechain se entiende más. Pero es que un sidechain no es capa 2. Si no hubiera esa conexión, ya no está sería acabando capa esto 2, ya, ¿eh? sería otra cosa, ¿no? O sea, esa conexión que tienen con la capa base es lo que le hace que sea capa 2, si no, sería otra cosa, desde mi punto de vista. Pero el término capa es quizá muy técnico. Yo creo que deberíamos empezar a llamarlo, la capa 2 es muy técnico, deberíamos llamarle capa de usabilidad. Porque sin lugar a dudas es la capa de usabilidad. La capa de reserva y la capa de pago. La capa, sí. Bueno, me cortan. El año que viene el debate es capas de Bitcoin. Gracias. Te voy a dar, ¿eh?